Entonces, hoy día vamos a empezar la segunda parte del tema que vimos la vez pasada, que es ceguera espiritual. Yo les estaba hablando a ustedes de que una de las cosas más terribles que le puede pasar a una persona es ser ciego espiritualmente. Me recuerdo que hace años atrás, cuando los que conocen a Enrique, cuando yo conocí a Enrique todavía tenía una percepción vaga, o sea, muy poquito, de su ceguera. Todavía le quedaba una parte de volver. Estaba perdiendo su condición de ver ya cada vez más, producto del virus que le estaba afectando sus ojos. Entonces me acuerdo que yo le dije a él, estaba muy preocupado por su futuro y todo eso, ya casi no veía nada. Y le dije si él quería que nosotros oráramos porque Dios le sanara y le recuperara la vista. Y yo nunca me voy a olvidarme de la respuesta que me dio Enrique. Me dijo, pastor, me dijo, ahora veo más que antes. O sea, cuando tenía vista, había cosas que yo no veía. O sea, muchas veces nosotros queremos ver, pero no vemos. O sea, podemos tener ojos, como dice Jesús, pero no ver. Y eso pasa también. Entonces, otro ejemplo, claro, es el caso de Elí. Elí fue uno de los sacerdotes en los tiempos de Samuel, fue el sacerdote que crió a Samuel cuando Ana se lo entregó a él. Acuérdense que Ana va a pedir a Dios por un hijo. No voy a entrar en detalle mayormente del conflicto que tenía con su adversaria, que tenía varios hijos, ella no podía tener hijos, una mujer que era estéril. Entonces va al lugar donde se hacía la ceremonia, que no asistía a templo, y se pone a orar, y orando ella está moviendo los labios, no está hablando, no salen para... Entonces Elí, que era el sacerdote en ese tiempo, mira a Ana y cree que es una mujer borracha, y la increpa duramente y le dice que dijera su vino, dijera el vino que has consumido, le dice, ya está bueno, ¿hasta cuándo vas a seguir ebria? Entonces, pero Ana dice, no soy una mujer ebria, sino que soy una mujer afligida de corazón. Y le cuenta que está pidiendo un hijo. Entonces, ahí viene el gran problema. Un hombre de Dios, un sacerdote que no es capaz de discernir o visualizar entre una mujer que está borracha a una mujer que está orando, es algo fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que la pérdida de la visión espiritual es fuerte. Nosotros podemos tener ojos y no ver. Pero vamos a seguir entonces el estudio que hemos estado haciendo hasta ahora y vamos a visualizar algunas cosas. Entonces, estamos hablando de la ceguera espiritual. Vamos a leer nuevamente los textos que usamos como base. Usamos Juan 9 del 26 al 27 y después del 31 al 41. Lo vamos a leer para recordarlo. Dice, luego, en el versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Estamos hablando del hombre que nació ciego y recuperó la vista y que incesantemente es interrogado por los sacerdotes y los dignatarios para saber qué es lo que está pasando con él. El Sanedrín lo cita, los judíos, digamos, los que están a cargo de fariseos y saduceos, están ahí interrogándolo, más los escribas y los sacerdotes, porque quieren saber qué es lo que pasó. Entonces dice, le voy a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho, Jesús, donde sea, a mí me abrió los ojos. Entonces ahí hay una parte que dice que no sé de dónde él sea, pero él me abrió los ojos. El 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondió y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ahora, ellos, lo interesante porque en su ceguera espiritual, los, los fariseos y los escribas asocian que el hombre está ciego porque nació en pecado. Es una cuestión muy parecida como el karma. La verdad, tú estás viviendo lo que estás viviendo porque te lo mereces, porque eso es lo que te corresponde vivir.
¿verdad? Y es lo que creen algunos allá en la India, que cuando tú naces en una situación desafortunada, en una pobreza extrema o en una condición de invalidez, lo que está pasando contigo te lo mereces, porque es lo que te corresponde vivir. Es lo que muchas de estas personas creen. Entonces aquí dice, lo siento todo pecado, dice. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándose le dijo, ¿tú crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo. Eres, le dijo Jesús, pues, perdón, para el juicio he venido. Y él le dijo, creo Señor, y le adoró y dijo Jesús, para el juicio he venido, yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, es súper interesante esta actitud, esta posición, este enfoque, porque requerimos o estamos requiriendo de que Dios abra nuestros ojos espirituales y nos permita ver lo que no vemos. Y constantemente estamos necesitando de que Dios haga la obra en nosotros para poder ver y ver como corresponde. Entonces, vamos un poco más adelante. Dice, voy a ir rápido con los 15 primeras diapositivas porque ya las hemos visto. Jesucristo nos entrega revelaciones sorprendentes, secretos espirituales que muchas veces no son considerados porque muchos cristianos no escuchan al Señor. La gente trata de vivir las cosas muy apegadas a este mundo y no escucha la voz de Dios. Dios está diciendo, hay cosas del mundo espiritual que afectan tu vida natural. Escucha esto, hay cosas del mundo espiritual que afectan tu vida natural. Muchas personas pueden estar encarceladas, atadas físicamente, porque ocurrieron cosas en el mundo espiritual que están afectando su mundo natural. Pongo un ejemplo simple. Cuando tú, ya sea consciente o inconscientemente, le pones tu mano a una persona que ve la suerte para que te diga tu destino y muestre, y tú empiezas a invocar a alguna persona que practica la adivinación, tú inmediatamente quedas enganchado de alguna manera, atada al espíritu que controla a esa persona, y eso va a afectar tu vida. Tú a lo mejor no lo sabías, tú lo hiciste porque creías que era bueno o porque no te interesaba mayormente, pero sí te afecta. Hay cosas que ocurren en el mundo espiritual que van a afectar tu mundo natural, te van a afectar físicamente, aunque tú no lo creas. Entonces, por eso Jesús viene a entregarnos revelaciones y secretos sorprendentes de cosas que ocurren en el mundo espiritual que pueden afectar tu vida natural. Y yo no quiero entrar en eso de la atadura, o si algún día, tal vez el próximo tema sería ver cómo podemos ser atados por las cosas que hacemos, pero hay una situación que afecta en nuestra vida espiritual, cosas que ocurren en el mundo espiritual que afectan nuestra vida natural, y una persona que queda atado a un espíritu, su vida natural se ve afectada. Vamos más adelante. Voy a entrar en esa temática de la atadura para que podamos, más adelante, voy a hacer un tema sobre eso. El Evangelio es más que salvación y el cielo, el Evangelio es renovación, es el y sus leyes. Nosotros no fuimos solamente destinados a ser salvos, sino a ser transformados, a ser renovados, a ser nuevas personas. El Evangelio es renovación. Y el entendimiento de las leyes de Dios nos permite a nosotros ser bendecidos. Porque la cosa es que cuando en Deuteronomio el Señor habla sobre su ley y su mandamiento, habla de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y ahí traza que el cumplir la ley de Dios tiene sus ventajas y sus beneficios y sus bendiciones. Trae bendición. Muchas veces ignoramos esas cosas. Yo no puedo andar por la vida haciendo lo que yo quiero, ignorando la ley de Dios, porque pensando aún cuando yo les dije que hay cristianos que creen que tienen un salvoconducto por el hecho de haber aceptado a Cristo, pueden hacer lo que quieran. No, eso no es verdad. Eso es una mentira del diablo. Usted no puede, no porque usted sea un hijo de Dios, haya aceptado a Cristo, usted puede andar por la vida haciendo lo que se le antoja. La Biblia dice que el pecado es muerte.
y le afecta a una persona eh, que haya aceptado a Cristo o a uno que no lo haya aceptado. O sea, es así. Pero también el Evangelio es renovación. ¿Qué es lo que significa esos cambios? Cambios en su forma de ser. Dios va a trabajar con su vida y de muchas maneras. Por ejemplo, si usted es una persona que vive bajo temor permanente, Dios lo va a ir trabajando para que usted encuentre valor. Si usted es una persona que con su actitud afecta la vida de las personas, Dios va a ir transformando su carácter. O sea, el Evangelio no es solamente salvación, es además renovación, hacer el hombre nuevo, construir el hombre nuevo. Por eso se dice que cuando un cristiano se convierte, cuando una persona entrega su vida a Dios, se habla de que es un bebé en Cristo, porque tiene que crecer en este nuevo hombre, ¿verdad? Por eso Jesús le dice a un hombre que lo está buscando, a Nicodemo, le dice, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y eso es lo que hace cuando una persona acepta a Cristo, parte de su nuevo nacimiento. Pero no se puede quedar ahí. Tiene que empezar un proceso de renovación que lo va a llevar a una vida exitosa en Cristo. Porque no pueden convivir, como dice Jesús, no se puede meter vino nuevo en odres viejas. No se puede, eso no funciona. Usted no puede vivir la vida del nuevo creyente con un enfoque del pasado, de un enfoque de un no creyente, no funciona. Sigamos repasando porque vamos a avanzar más rápido de lo que ya vimos la semana pasada. El caso de este ciego es una de las sanidades por Jesucristo más llena de propósito. O sea, Dios tiene un propósito, mostrar que existen ciegos que tienen ojos y no ven, y una serie de cosas más. Esta señal hecha por Jesucristo fue un golpe muy duro a las potestades religiosas que dominaban a los fariseos, porque era un ciego de nacimiento que todos conocían y del cual sus padres daban testimonio de ser así. Y el hecho era absolutamente difícil de negar o desprestigiar, por lo cual los fariseos interrogan sucesivamente al ex ciego, buscando algo que desacredite el milagro. Ellos están ahí, no, esto no puede ser. Esa es la ceguera más tremenda. Y entre comillas ceguera, si no la confabulación más tremenda es la de los fariseos que están presentes a un milagro y quieren ignorar el poder de Dios. Recuérdense que cuando Pablo intenta perseguir a los cristianos y se hace una tremenda reunión del Sanedrín, Gamaliel, que era un maestro muy entendido, un rabino muy conocido, recomienda y dice, no dejen a estos hombres tranquilos, porque si esto no es de Dios se va a diluir, pero si es de Dios se van a encontrar peleándose contra Dios. Tengan cuidado con lo que hacen. Entonces la ceguera, ahora, si usted va y repasa en Juan el diálogo que tiene Nicodemo con Jesús, es muy revelador de lo que está pasando dentro del Sanedrín. Porque Nicodemo le dice a Jesús, mire lo que le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Nicodemo, que es parte de Sanedrín? Cuando dice sabemos, porque está hablando en plural y no en singular. ¿Quiénes saben? ¿Quiénes saben? Él y el Sanedrín eran conscientes de que Jesucristo venía de Dios. O sea, siendo consciente aún así, está luchando contra Dios. O sea, quieren negar el milagro. O sea, hay personas que incluso dentro del pueblo cristiano que son conscientes del poder de Dios, son conscientes de que existe Dios, son conscientes de que existe un cielo y un infierno, son conscientes de las cosas, pero aún así viven como si ignoraran las cosas y sus consecuencias. No me voy a tener mucho más en eso. Entonces Juan 9 te dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas cosas que tú vives, como por eso estaba viendo el caso de Nick, el que vimos, el video que vimos, muestra que él en un momento trata de hacer un pacto con Dios, que Dios le devuelva las extremidades para poder servir. Sin embargo, años después, Nick dice que da gracias a Dios de nacer como nació, porque ve el propósito de Dios, porque si no hubiese sido eso, y no hubiese superado todas las situaciones que vivió a causa de ser una persona que no tiene extremidades, acuérdense que él no tiene extremidades, si no hubiese sido así, él no había podido influenciar a tanta gente. Él es un creyente muy especial que con su testimonio ha tocado la vida de muchas personas. Hermano, a todos nosotros, mirad, ese hombre nos da vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De estar quejándonos, pues.
de estar quejándonos, porque nosotros vivimos quejándonos, a pesar de que tenemos brazos y piernas, y podemos proyectar nuestra vida, y podemos salir del estado melacotoso que podemos tener, del estado de abandono, alguna vez interior, que no queremos hacer nada, para enfrentar las cosas. Si la vida tiene permanentemente tiene sus situaciones difíciles que vivir. En la vida no todo color de rosa, enfrentamos desafíos permanentes, vivimos adversidades que tenemos que vivir, o sea, no hay cosas que no podemos, constantemente vamos a vivir ciertas cosas que pueden ser complicadas, y vivir adversidades. La adversidad es parte de lo que muchas veces nos ocurre. O sea, no todo es color de rosa, hay momentos de adversidad, pero este muchacho, después de pasar todo un proceso, ve que hay propósito. Muchas de las cosas que vivimos son dadas por Dios para hacernos crecer a nosotros o para bendecir la vida de las personas, o ambas. Muchas veces la adversidad nos cambia, la adversidad nos hace más humilde, nos hace más empático y comprensivo, porque algunas veces escupimos para arriba y nos cae en la cara, porque algunas veces somos criticones de la gente que está viviendo situaciones hasta que nosotros la vivimos. Entonces vemos el testimonio de Nick, que dio su vida y su condición, como él lo dice, para hacer de bendición a las personas. Vamos un poquito más adelante, que todo esto ya lo vimos, ¿no? El primer propósito es la respuesta extraordinaria que Jesucristo da a las condiciones adversas que las personas le han tocado vivir. El versículo 3 dice que la ceguera del hombre desde su nacimiento será de bendición, porque a través de ella las obras de Dios se manifestarán. Las malas decisiones que tomamos o que hemos tomado escogiendo ignorar a Dios y su palabra han tenido consecuencias nefastas, tristes, desgraciadas a nuestras vidas. Entonces, lo primero es que las obras de Dios se manifiesten. Esto es para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra vida, para darnos cuenta de que existe Dios, de que Dios está con nosotros, de que Dios es poderoso, de que Dios lo puede cambiar, de que Dios no miente y que nos ha dado un lugar junto a Él para la eternidad. Usted puede vivir 60, 70, 80, 100, 120 años aquí en esta vida, que no es nada comparado con la eternidad. Entonces, nosotros vemos el testimonio del hombre que nos dice que Dios es real, y Dios mostró una señal para que creamos. Dios no, mira, Dios no está, una vez más te lo voy a decir, Dios no está preocupado de tu comodidad, no está preocupado que tú tengas una vida cómoda. Dios no está preocupado de eso, Dios está preocupado de tu crecimiento. Por lo tanto, nunca le estés pidiendo a Dios que te dé una vida cómoda, sino que te enseñe a superar la adversidad, que es una escuela. Dios está más preocupado en el crecimiento de tu carácter, hacerte crecer en carácter, hacerte crecer como persona. Y si para eso tienes que vivir pellejería o tienes que vivir situaciones difíciles, la vas a vivir. Pero al final de eso, que no es eterno, que no es que tú vas a vivir una vida de puras adversidades, y no, son momentos, como Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado, porque he vivido momentos de abundancia y de escasez, he vivido momentos donde todo se da y donde nada se da. O sea, pero en el momento de adversidad es una escuela que aprendemos. No le huya a la adversidad, sino que ora a Dios para que le enseña cómo enfrentarla, porque es una escuela de un discipulado directo. Ahora también está lo otro, nuestras malas decisiones. Muchas veces tomamos malas decisiones ignorando la palabra, a Dios y su palabra, y traen consecuencias nefastas. La gente dice, pero que los no creyentes lo pasan bien. Es que es lo que usted cree. Pero como dice el Salmo 73, el fin de ellos está puesto. Puede que haya momentos donde disfruten, entre comillas, de sus decisiones no buenas, de las cosas que han hecho. Pero tarde o temprano caerán en la suerte de que las cosas no están funcionando bien y traerán consecuencias a su vida de las malas decisiones. Hermano, todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencias, ya sea buenas o malas, pero todo trae. Usted no puede vivir ignorando a Dios y su palabra, usted no puede hacer eso. Si lo hace, traerá consecuencias. Y más aún, hay gente que conoce la ley de Dios sin ser cristiano y las hace. Las promesas de Dios siempre están condicionadas al creyente,
Le encanta hablar de las promesas de Dios, pero no de las condiciones de la promesa. Ni Hugo Biss da testimonio de que después de preguntar a Dios por qué nació sin manos y pies, y después de haber querido suicidarse, entendió el propósito de su vida. Y ahora sin manos y pies ha sido tremendamente usado por Dios para salvar y motivar vida. Ya vimos un testimonio, ¿verdad? Y eso es porque durante mucho tiempo no vio, porque era ciego, hasta que Dios le mostró que lo de su vida iba a ser de mucha bendición. Ese muchacho en esas condiciones ha bendecido a más personas que cualquiera de nosotros en el mundo. Dice Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Eso es una revelación tremenda. Hay momentos de la vida en el mundo donde todo se oscurece, donde todo es contra Dios, donde usted no siquiera puede hablar de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó cuando vino el momento de donde se produjo este estallido en Chile, donde todo era quemar cosas y todo? Usted hablar de la palabra de Dios nadie lo iba a escuchar. No era el momento, era una noche oscura, porque nadie iba a querer escuchar. La gente estaba enloquecida, independiente si tenía razón o no tenía razón, pero la gente estaba enloquecida, porque ahí no se puede sembrar, porque es una noche oscura. Y oscura, no estoy hablando de oscura por los hechos que ocurrieron, sino oscura del alma, donde la gente está con su alma totalmente ennegrecida por odio, por ideología, por una serie de cosas que pueden estar pasando en su mente. Entonces hay momentos en que no se puede trabajar porque estamos de noche. ¿Y qué es lo que Jesús plantea? El versículo 4 plantea un misterio difícil de entender, pero Jesús, que las obras de Dios solo se pueden ejecutar de día y que noche hace imposible trabajar. Hay momentos en su vida que va a haber noche oscura, donde usted no siquiera puede hablar de Dios a una persona, porque todos los que rodean están. Pero hay momentos en que Dios le muestra a usted donde los corazones están preparados para recibir la palabra de Dios. Cuando Jesús dice que mirar los campos que están listos para la siega, está hablando de las vidas que ya fueron preparadas por Dios para que tú tires la semilla. A nosotros Dios no nos llamó a convertir a la gente, nosotros no convertimos a las personas, eso no es nuestro deber, sino que nos dio a tirar la semilla de esperanza, de fe, de amor, la semilla al corazón de las personas, y la semilla se tira cuando los campos están preparados. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros abrir los ojos, darnos cuenta cuando una persona que llega a tu vida de alguna manera, ya sea en la área laboral o el área familiar o cualquier área, y empieza a abrir su corazón con respecto a sus problemas, a sus necesidades, y tú puedes ver que el campo está listo para tirar la semilla. Por eso nosotros necesitamos salir de la ceguera espiritual, porque la ceguera espiritual no nos permite ver los propósitos de Dios. Pero Dios nos envía el día para que hagamos su obra. De esta manera podemos entender que hay momentos donde no vemos el fruto deseado. Jesús es la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Yo siempre me he preguntado si esto ocurriera en una iglesia, ¿qué pasaría? Habría un escándalo. Porque la gente está acostumbrada a patrones donde él considera lo que es digno y lo que es decente. Cuando dice hacer todo en orden y decentemente, es lo que las personas consideran decente. ¿Qué es lo que las personas consideran decente? Por ejemplo, si un hombre en un culto hiciera eso, la gente lo sacaría a lo mejor a puntapié del templo. Pero Jesús untó saliva, tiró saliva a la tierra y hizo lodo y se lo puso en los ojos al ciego. ¿Era necesario? No, no era necesario, porque eso puede haberlo hecho de muchas maneras, pero lo hizo para quebrar nuestras estructuras mentales. Nosotros estamos llenos de prejuicios. Nosotros no somos los encargados de decir a Dios cómo hacer las cosas. Somos los que vamos a seguir a Dios para entender qué es lo que Dios quiere hacer. No decirle a Dios como, pero es que yo, ni modelar a Dios, yo pienso que Dios hasta habría sido de esta manera. No, usted no. Cuando usted tenga duda de algo que vio a una persona, o usted va a su cuarto, se arrodilla y ora a Dios y le dice, Señor, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy escuchando, es tuyo, y Dios no va a tardar en darle la respuesta. Pero no se ponga a hablar mal de lo que usted no conoce, o no estructura a Dios. Más aún le voy a decir algo, la Biblia no contiene a Dios, la Biblia nos habla de Dios, para que nuestra fe crezca, pero la Biblia no puede contener a Dios. No hay nada, Dios es infinito, Dios es más grande que cualquier cosa, Dios no puede ser contenido en un libro. La Biblia solamente nos ayuda a generar nuestra fe y a creer en Dios y a darnos solidez en lo que creemos, pero Dios es mucho más que la Biblia.
Dios es todo. Dice que el estado de sus pies es la tierra, el estado de sus pies. Usted está frente a un Dios grande y debe mirarlo como más grande y debe creer que Él puede hacer algo importante en su vida. La pregunta que usted se tiene que hacer es no tanto qué es lo que a mí me gustaría, sino qué propósito tiene Dios conmigo. Mire, la felicidad es transitoria, como dice el pastor Reed. Me encanta cuando pone ese ejemplo. Dice, dice, voy a Disney World, que está en la Florida, el otro está en California, en Anaheim. Voy a Disney World, lo paso súper bien, me divierto, estoy súper feliz usando los juegos y viendo todo eso. Y cuando llego a mi casa veo cuánto gasté y se me quita la felicidad. O sea, la felicidad depende de cosas circunstanciales, el propósito no. El propósito siempre está ahí. Usted siempre va a gozar usted siempre se va a sentir feliz de estar cumpliendo un propósito. Y comparto algo muy personal. Hace mucho tiempo que mi vida está sembrada en función de que Dios me permita cumplir el propósito, tener una vida significativa que signifique algo en los propósitos de Dios. Terminar mi vida sabiendo que cumplí el propósito de Dios. No me interesa nada más. Porque todo lo de este mundo se termina. Los bienes materiales, incluso el mismo matrimonio es de este mundo. Todas esas cosas son de este mundo. Pero mi vida, usted y la vida de todos nosotros traspasa eso. Y tenemos que llegar a un punto de saber que cumplimos el propósito de Dios. Usted que tiene hijos, sus hijos no le pertenecen a Dios, son creación de Dios. Dios se los puso y se los dio para que usted cumpliera un propósito del cual un día va a tener que dar cuenta para guiarlo. Usted no le pertenece a sus padres, le pertenece a Dios, pero Dios lo puso ahí para que honrara a sus padres y los bendijera. Todos somos criaturas hechas por Dios. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Todas las cosas que Dios le dio para disfrutar de esta tierra son circunstanciales y hay gente que compromete su corazón con las cosas materiales a tal punto que no es capaz de mirar lo eterno. De hecho, usted nada de lo que por lo cual se ha sacrificado, ha llorado, ha entregado parte de su vida, se va a poder llevar. Solo usted se llevará cuánto creció en su carácter. Vamos un poquito más. La forma que se hizo la sanidad de este hombre destruye cualquier intención de querer moldear el actuar de Dios a nuestros parámetros de decencia. Él escupió e hizo barro que puso los ojos, versículo 6, ¿verdad? Perdón. Todo cristiano que quiera ser usado por Dios debe estar dispuesto a entender que Dios puede usar formas no convencionales y deben ser respetuosos y no críticos que descalifican. Hay gente que dice, esto es un show. A los ministros que ministran usando formas que no pueden entender. Y deben preguntarle a Dios con un corazón sincero de lo que no entiende. A Dios nadie lo encasilla. A Dios nadie lo encasilla. Dios es Dios y es más grande. Por eso usted tiene que seguir a Dios. No, Dios no lo sigue a usted. Usted tiene que seguir a Dios. Usted tiene que tener una comunión con Dios para ir entendiendo qué hay en la mente de Dios, cómo Dios quiere usarlo a usted. La recuperación de la vista de Pablo después de quedar ciego en el camino a Damasco, no era necesario que fuera nadie a poner la mano sobre él para que se le abrieran los ojos, pero Dios determinó que Ananías, un discípulo que vivía en Damasco, fuera y le pusiera las manos a Pablo y cayera la escama de sus ojos y recuperara la vista. ¿Podía haberlo hecho de otra manera? Sí. Pero Dios determinó que fuera Ananías el que pusiera las manos sobre Pablo y después fuera el que lo bautizara y que lo introdujera. Dios determinó eso. Dios también le dice a Ananías que él va a enseñarle a Pablo cuánto le va a sufrir por causa de su nombre. Dios tenía propósitos con Pablo. ¿Quién iba a pensar que Pablo, un perseguidor de la iglesia, que dice que sacaba a los cristianos arrastrando de las casas, podía llegar a ser el apóstol que iba a influenciar más en el mundo cristiano, que iba a establecer la doctrina más potente, que cuando nosotros leemos las cartas de Pablo quedamos estremecidos por su nivel de revelación y cómo nos aclara el Evangelio de Cristo? Con qué pasión Pablo después relata las veces que naufragó,
que estuvo en alta mar agarrado de una tabla pensando que se iba a morir, las veces que lo golpearon y lo azotaron dejándole su espalda hecha a pedazos y dándolo por muerto, las veces, todos los sufrimientos que tuvo que vivir Pablo, las veces que fue mordido por serpientes mortales y sobrevivió, todas esas cosas que vio Pablo, dice, ¿quién iba a pensar que ese perseguidor de la iglesia iba a terminar siendo uno de los baluartes de la iglesia? Pero Dios tiene propósito, Dios conoce el corazón de las personas, por eso usted no deseche nunca a nadie. No, no dice, no, este es un pobre tipo, este es una pobre mujer, que no doy un peso por ella. Usted puede que no dé un peso, pero Dios puede que dé miles. Tenemos que ser respetuosos. Dios conoce el corazón de las personas y puede usar hasta al hombre más malo, a la mujer más mala, para su propósito y transformarlo y cambiarlo cuando esto se dispone. Dios tiene poder para transformar las cosas. A Dios nadie lo casilla. Juan 9:22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Una de las mentiras que el diablo usa para esclavizar a los creyentes es hacer creer que existen personas que tienen el poder de quitarte la comunión con Dios al expulsarte de los edificios religiosos o impedirte tener una comunión con otros creyentes. No, nadie puede quitarte la comunión con Dios. Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni principado, ni el hambre, dice primero cosas de tipo física, ¿verdad? Materiales, dice, nadie puede quitarte la comunión con Dios. Dice hambre, peligro, persecución, ninguna cosa creada. Ni tampoco ningún ser, ni ángel, ni principal, ni potestades. Nada. Nada, ni un poder religioso, ni un pastor, ni un papa, ni un hombre de Dios, nada, ni un apóstol, nada, nadie te puede quitar tu relación con Dios. Es algo muy personal. Así cuando alguien te amenaza con que si tú no te sometes a su visión, te puede impedir la comunión con Dios o tú quedas bajo fuera de una cobertura especial, eso es una mentira del diablo. Porque el día que se rasgó el velo del templo, de arriba hacia abajo, las puertas del lugar santísimo quedaron abiertas para todos los creyentes, de tal manera que todo creyente tiene acceso a una comunión personal con Dios y no necesita intermediarios. Las personas que servimos la palabra de Dios somos para confirmar, para bendecir y para ayudar al creyente en su camino en búsqueda de Dios, pero no para reemplazar a Dios. Nosotros no podemos tomar el camino. Es mentira del diablo que pueda existir una persona que por su condición de líder, de apóstol, de pastor, no sé, pues de religioso, de cardenal, de lo que sea, tiene el poder para quitarte la comunión con Dios. Eso es una mentira. Y muchas personas que han quedado atadas a esas cosas, no. Del día que tú aceptaste a Cristo, tú entraste al lugar santísimo y tú puedes tener comunión personal con Dios cuando quieras. El problema es otro. El problema es que son muy pocos los creyentes que tienen un hambre y sed de Dios. Ese es el problema. Son pocos los creyentes que tienen hambre y sed de Dios, de buscar la presencia de Dios, de meterse con Dios, de orar, de tener tiempos con Dios. Nadie, absolutamente nadie puede privarte de la comunión con Dios, con el Señor. Jesucristo, con el Señor Jesucristo. Solo tú mismo. Tú mismo te puedes privar. Tú mismo. Nadie, absolutamente nadie puede privarte de la comunión con el Señor Jesucristo. Solamente tú. Si tú no tienes comunión, si tú no tienes espacio, si tú no oras al Señor, si tú no le hablas al Señor, si tú no buscas a Dios, si tú no cumples la ley de Dios, tú te privas. Pero nadie te la puede impedir. En Juan 9, 2 y 34, y le preguntaban a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres para que hayan nacido ciegos? Una vez más recurrente creer que... Respondió y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos hacía a nosotros, y le expulsaron. Ahí está una parte de los discípulos que también tienen esa visión de que esta persona está recibiendo esto como consecuencias de que alguien pecó en su familia, o él mismo, y los mismos pensamientos de los fariseos. Al igual que los discípulos al principio los fariseos asocian la condición del hombre al pecado, versículo 2 y 34, pero Jesús dijo que era para que se manifestase la obra de Dios. Algunas cosas que tú tienes que vivir o estás viviendo, las va a usar Dios para bendecir. Quiero decirte una cosa súper importante que ojalá te logras en tu mente y en tu corazón conforme al propósito de Dios. Dios no desperdicia ninguna lágrima.
que hayas tú llorado. Dios va a usar todas las condiciones adversas para que sean de bendición. Hay muchas personas que han vivido cosas terribles en la vida y que Dios las ha usado después para que su testimonio sea de ayuda a muchas personas que están viendo lo mismo, ¿verdad? Dios no desperdicia ni una lágrima, Dios no desperdicia ni un momento triste, no desperdicia, Dios lo usa. Cuando la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, no significa que Dios transforma las cosas malas en buenas. Dios no transforma lo malo en bueno. Si una persona es abusada sexualmente, eso es malo. Si una persona es atacada y herida, eso es malo. Pero para nosotros los que creemos en Dios, cuando esas cosas nos ocurren, en vez de destruirnos como personas, en vez de llevarnos a una condición terrible, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios hace que eso nos traiga consecuencias que sean beneficiosas. Dios transforma eso. En consecuencia, no el que lo que está mal se haya transformado en bueno, no lo hace, Dios no hace eso. Lo malo siempre va a ser malo y lo bueno siempre va a ser bueno. Pero las cosas malas que ocurren en tu vida, porque hay gente que vio algo malo y quedó psicológicamente choqueada para el resto de su vida, pero Dios tiene el poder para que eso no ocurra, para que tú no quedes choqueado psicológicamente para el resto, sino que al revés, esa condición fortalezca tu mente y además tú puedas bendecir a otros. Dios no desperdicia ninguna lágrima, Dios no desperdicia ningún momento difícil. Hoy en día muchas personas que dicen ser discípulos de Jesucristo asocian las desgracias o condiciones adversas a que viven otros creyentes al pecado y lo convierten en una verdad a propagar. Debemos discernir guiados por el Espíritu. Usted no puede estar, pero es que a esta persona le pasó esto porque pegó o porque... No, nosotros no estamos llamados para hacer juicios de valores o nosotros estamos llamados para hacer de bendición. No podemos hacer lo mismo que hicieron los amigos de Job, que llegaron a conclusiones con respecto a Job y lo empezaron a pecar diciendo, mira, esto te está pasando porque tú fallaste a Dios y aquí y allá. Al final no era eso, al final Job tuvo que orar por esos amigos porque Dios ya tenía mucha molestia con ellos y le iba a caer la mano firme. Nosotros no estamos hechos para empezar a cuestionar la vida de las personas y saber, no, estamos hechos para bendecir y para ayudar, para llamar a las personas a seguir el camino de Dios, para que su vida se vea afectada por malas decisiones, por ignorar la palabra de Dios. A partir de ese momento, entren en una comunión con Dios que cambie la situación. Pero nosotros no estamos para ir para decir, esto ocurrió por esto. No. Y la pregunta es, si yo hago un comentario y creo que esta cosa fue causa o consecuencia del pecado, que puede ser consecuencia de mis malas decisiones, ¿eso se puede dar? ¿Qué saco con comentarlo? ¿Qué saco con decirle a todo el mundo, mira, esto pasó? ¿Sirve de algo? Algunas veces nosotros hablamos de cosas que no son necesarias, hacemos comentarios que no son necesarios, imprudentes. Puede usted que sus comentarios afecten la vida de las personas y no traigan ni una bendición. Aprenda a guardar, a callar la boca. Cuando usted va a decir algo es porque algo va a aportar a bendición, si no, cállese. Entonces sí, hay momentos en que usted le puede decir a una persona, como pastor me ha tocado decir, mira, tú estás cosechando lo que sembraste, porque es evidente por lo que mismo la persona me está contando. Y hay gente que no quiere comerse la cosecha, pero quiero decirte que tú te vas a tener que comer toda la cosecha que sembraste. Vas a tener que cosechar toda la cosecha que tú sembraste. Pero tengo buena noticia. Cuando termine de comerte esa cosecha, puedes empezar a sembrar una cosecha nueva buena. Una siembra nueva buena. El espíritu religioso se manifiesta en orgullo y desprecio por la revelación que puedan darse en personas consideradas inferiores en preparación intelectual o ideológica, como es el caso del ciego, que todo el diálogo que tiene con los fariseos está lleno de la sabiduría de Dios y actúa en represalia intimidatoria que al verdadero creyente no afectan porque son cosas de la religión y no del reino. Siempre están amenazando que te vamos a expulsar, que te vamos a expulsar, que aquí acá. Ahora, es interesante, porque muchas veces nosotros los creyentes tenemos la tendencia, incluso en el mundo secular se da, pero es triste cuando se da en la iglesia, que de hecho lo trata muy fuertemente Santiago, con respecto a la discriminación de las personas que vienen no tan bien vestidas, con respecto a la gente que tenía
buenas vestiduras y los sentar en lugares de privilegio, que eso se está dando en la mentalidad no renovada de algunos creyentes en la iglesia, que discriminaban. Pero aquí dice que algunas veces las personas tienen, pero es que esta persona que va a saber que si es una persona que no tiene estudio, es una persona que no ha acusado, que no ha ido al seminario, o son personas que apenas, hermanos, Dios ha dado sabiduría. Cuando la sabiduría viene de Dios es sorprendente. De hecho, cuando Pedro y Juan son detenidos por el sistema religioso e interrogados, y Pedro y Juan, y sobre todo Pedro, da un discurso en el Sanedrín, el Sanedrín dice que reconocen que habían estado con Jesús, porque eran personas sin estudio y sin preparación. ¿Qué pasa? Que Dios te va a dar sabiduría que viene del cielo. Nunca Dios te va a dar palabra que viene del cielo. Tú no puedes mirar con desprecio a nadie. Aun cuando sea una persona ignorante, que tú veas, pero esta persona ni siquiera sabe hablar bien, porque Dios es el que da palabra. Y si Dios le da sabiduría a una persona, se la da. Así de simple. La sabiduría que viene de los hombres es hasta diabólica, dice la Biblia. Pero la sabiduría que viene de Dios es amable, gentil, llena de buenas obras, de frutos. Entonces, nunca nosotros tenemos que mirar a una persona, ten abiertos tus ojos y tus oídos, porque una palabra de Dios puede venir de la persona que tú menos lo esperes. Que ante tus ojos esa persona no vale nada. E incluso puede ser de una persona que tú aborrezcas, porque Dios puede usar hasta un burro. No califiques a las personas conforme a sus capacidades intelectuales, sino con humildad de corazón, escucha. Y cuando tienes que desechar es porque estás desechando a lo que está haciendo la persona porque no es de Dios. Y tú te das cuenta que no es de Dios. Pero no por cómo va vestido, o por cómo su nivel intelectual tiene, o su nivel educacional. O porque si es cojo, o porque si es no manco, no. Nunca desecha a las personas por sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales o académicas. No lo hagas. Sé humilde de corazón porque Dios te puede hablar a través de esas personas. Oyó Jesús que le habían expulsado, llegando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo Señor, y le adoró. La fidelidad a Dios ante las amenazas y acciones de Satanás y sus demonios traerá como consecuencia que Jesús te buscará y te hallará y se te revelará en una nueva dimensión. O sea, dice que Jesús le halló, que el hombre fue fiel, que no temió ser expulsado del sistema religioso. Tú no tengas miedo nunca a la amenaza de los hombres, que te quieren quitar la comunión con Dios, o que si tú no estás con ellos, tú vas a perder mucho. No, tú dependes de Dios, no de personas. Cuando tú tienes una necesidad o cuando tú estás en un momento de adversidad, tú no tienes que recurrir a los hombres para que solucionen, tú tienes que recurrir a Dios. Y Dios puede usar a las personas. Tú puedes pedir consejo a los hombres y ver si ese consejo se ajusta a la palabra de Dios. Pero tú no dependes de hombres. No, es que si no estás conmigo va a quedar en la ruina. No, tú vas y te presentas a las plantas de Dios. Y muchas veces va a ocurrir cosas que son extraordinarias, como lo hemos visto hace poco en el caso de mi hija. Que a lo mejor de repente tú pierdes algo que para ti era un motivo de seguridad. Y lo he visto muchas veces. Hay gente que piensa, no, pero ¿cómo es que perdí mi casa? Perdí esto y todo eso. Y Dios te da algo mejor. Porque lo bueno muchas veces, cuando tú te sientes cómodo, en una posición de comodidad, tú no vas a dar pasos de fe, que fue lo que ocurrió con el pueblo israelita. No querían salir de allá de Egipto porque se sentían cómodos, pero su destino era Canaán. Y no iban a salir nunca de ahí de allá de José, allá en Egipto, porque todo era comodidad para ellos, pero no era el destino de Dios. Hasta que vino la persecución que los sacó de ahí. O sea, nunca tengas temor. Tu vida no depende de personas, tu vida depende de Dios. Aunque te amenacen con quitarte cosas, tú vas a las plantas de Dios porque Él va a proveer lo que tú requieres. Dijo Jesús, para juicio venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Y por qué Dios va a pretender cegar a uno? Porque el orgullo por sí mismo ya es un motivo de ceguera.
porque Dios dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Y hay muchos que se ciegan por ser soberbios. Jesús le respondió, si fuera ciego no tendría pecado, más ahora porque decir vemos, vuestro pecado permanece. Y eso es lo que tenemos que hacer, humildad. No, que a mí nadie me viene a enseñar nada. ¿Cómo que a mí nadie me viene a enseñar nada? No, ¿quién me va a enseñar este mocoso a mí, este niño? Cualquiera te puede enseñar. Te puede enseñar una mujer, un hombre, un niño, hasta un animalito te puede enseñar. ¿Acaso no fue el burro que le habló a Balán? ¿Por qué me golpeas? O sea, Dios puede usar lo que Él quiera. Preocúpate de pedirle a Dios día y noche que te dé un corazón humilde conforme al corazón de Él. Dile, Señor, dame un corazón humilde, dame un corazón como tu corazón. Hazme sabio. La Biblia dice que esas cosas las podemos pedir porque es el reino. Porque muchas veces eso impide que tú seas bendecido y te ciega y no te permite ver. Dile a Dios y glóriale, más que por las cosas que necesitas materiales, pídele a Dios que te dé un corazón conforme a su corazón, un corazón humilde. Ese corazón humilde, dice la Biblia, va a ser bendecido como Dios, porque Dios dice, da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Eso sí que debería ser un motivo de orar día y noche. Oh Dios, dame un corazón humilde para poder ver, porque el corazón humilde dice, no va a estar pensando más de sí mismo, como decían los fariseos. Ahora, porque dice Jesús, porque decir que ves, vuestro pecado permanece. Porque no eran capaces de visualizar con humildad, tal vez no lo sabemos todo, o tal vez no vemos todo, entonces Jesús habría actuado sobre ellos. En el versículo 39 y 41, Jesucristo nos revela que su venida no solo tiene el propósito de dar su vida en propiciación de nuestros pecados, sino también ha venido para juicio, de tal manera que hará que los que no ven vean y los que ven no vean. Así, ¿por qué Dios pretenderá hacer eso? Porque el orgullo enceguece, porque el hecho de sentirse mejor enceguece. Y Dios va a decir que esa gente que está llena de soberbia va a ser cegada y no va a ver. Esto tiene una connotación espiritual ligado a la humildad, para reconocer que no importa cuánto estudio y discipulado pueda tener, aún no veo las cosas espirituales totalmente y debo decir y creer que soy ciego, que necesito ver las cosas como Dios las ve. Es un permanente reconocimiento. Yo necesito de Dios. Yo requiero de Dios. Yo lo necesito. Jesucristo en su inmenso amor nos advierte que nuestro pecado se mantiene cuando asumimos una actitud. Vemos todo lo que vemos más y mejor que otros, lo que nos hace inenseñable. Hay gente que no es enseñable, hermano, que es lo que se enfrentó al apóstol Pablo cuando está escribiendo a los Corintios. Ahora lo que voy a decirles sé que no me lo van a tomar en cuenta, porque hay muchos que están ensoberbecidos. Dice que quieren saber mucho, pero aún no saben nada como deben saberlo. Hay gente que es inenseñable, que quiere saberlo todo, carente de toda humildad. Y hay gente así. El pecado que permanece esclaviza y condena. Hay, hay personas que no tienen ningún gesto de humildad. Bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado ahí lo último. Ojalá que usted tenga una condición de ser enseñable, de ser una persona humilde. Pídale a Dios. Si algo le dejo esta mañana, es que usted le pida a Dios incesantemente que le dé un corazón humilde, enseñable. Un corazón conforme al corazón de Dios, apartado del mal. Que Dios lo haga a usted una persona que no, que sea una persona que sea capaz de que Dios le pueda mostrar y enseñar cosas. Que Dios le bendiga, hermano. Espero que sea de bendición lo que hemos visto esta